No es la actividad lo que nos perturba, sino las falsas ideas que llevamos dentro. Y si lo piensas, tiene sentido. ¿Cuántas veces te has sentido agotado al final del día, como si hubieras corrido una maratón, pero sin poder decir con claridad hacia dónde ibas? No es que hayas estado inactivo, todo lo contrario. Estuviste respondiendo mensajes, resolviendo pendientes, lidiando con imprevistos, atrapado en 1000 pequeñas urgencias. Y sin embargo, al caer la noche, la sensación que queda no es la de haber avanzado, sino la de haber girado en círculos. Es en ese vacío, en ese cansancio sin dirección, donde comienza a nacer el desorden interior, la ansiedad, la impaciencia, el sentimiento de estar a la deriva aunque estés rodeado de responsabilidades. La mente se acelera, las emociones se agitan y el alma se desconecta de su centro, porque no es el movimiento lo que nos agobia, es el movimiento sin sentido. Cuando una persona tiene claridad, incluso las tareas más difíciles pueden volverse soportables, porque hay un rumbo, porque hay un para qué. Pero cuando esa claridad no existe, todo se vuelve ruido. Y el ruido, cuando no se detiene, enloquece. Los antiguos estoicos llamaban a ese fenómeno oiesis, que puede traducirse como falsas concepciones o interpretaciones erróneas de la realidad. No es lo que sucede afuera lo que nos lastima, es cómo lo interpretamos, es la historia que contamos sobre lo que ocurre, es el juicio equivocado que colocamos encima de las cosas y que termina generando sufrimiento innecesario. Por eso Séneca nos dice, que todos tus esfuerzos estén dirigidos hacia algo, que tengas un fin en la mira, porque cuando no lo hay, la mente divaga, la voluntad se dispersa, la energía se fragmenta. Piénsalo así, una flecha sin blanco no sirve. Puede ser disparada con fuerza, pero si no tiene a dónde llegar, terminará perdida en el aire. Así pasa con nuestras acciones cuando no están alineadas a una dirección interna. Hacemos muchas cosas, sí, pero ninguna nos acerca a lo esencial. Vivimos en una época donde el movimiento constante se celebra. Estar ocupado se ha vuelto sinónimo de ser importante, pero hay una gran diferencia entre actividad y propósito, entre agitación y dirección, entre moverse por reacción y moverse con intención. ¿Y cuál es el problema real de todo esto? Que cuando no tienes un fin claro, te vuelves vulnerable a todo, te arrastra la urgencia de los demás, te paraliza la duda, te abruma cualquier decisión, porque no tienes un criterio desde el cual decidir. No sabes a qué decirle sí, porque no sabes a qué estás diciéndole no. Sin claridad de rumbo, te conviertes en esclavo de las circunstancias. Todo te afecta más. Cada cambio externo se vuelve una amenaza. Cada nueva distracción se siente como una oportunidad. Cada voz externa se convierte en una orden. Vives reaccionando, no eligiendo. Y lo más trágico de todo es que muchas veces confundimos ese estado de constante actividad con progreso. Nos convencemos de que ir rápido es lo mismo que ir bien. Pero, ¿cómo puedes saber si te estás acercando a tu meta si ni siquiera has definido cuál es? El ruido te hace creer que estás avanzando, pero no siempre moverse significa crecer. No siempre responder rápido significa actuar con sabiduría. No siempre estar ocupado significa estar vivo. Por eso esta enseñanza de Séneca, que parece tan sencilla, es en realidad una brújula profunda. Que todos tus esfuerzos estén dirigidos hacia algo. No dice que todos tus esfuerzos sean exitosos, ni que logres todo lo que te propones. Solo dice que estén dirigidos, que tengan un norte, que no vivas en la confusión de quien dispara sin saber a qué. Podrías preguntarte, ¿pero cómo sé cuál debe ser ese fin? ¿Cómo encuentro esa dirección? Y es válido. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato. Se trata de comenzar por no vivir en el vacío, por no actuar como si cualquier camino fuera igual de válido, porque no lo es. La mente humana necesita estructura, necesita sentido, y cuando no lo encuentra, lo inventa o se rompe.
Un alma sin propósito se desordena, se enreda en preocupaciones pequeñas, se aferra a comparaciones absurdas, se pierde en dramas ajenos, porque necesita algo a lo cual anclarse, y si no tiene una dirección verdadera, cualquier ilusión puede ocupar su lugar. Es en ese momento cuando surgen la frustración, la desesperanza, el sentimiento de estar atrapado en una vida que no se comprende. Pero no es la vida lo que está mal, es la falta de claridad sobre qué se quiere construir con ella. Una vida sin fin en mente no es una vida tranquila, es una lucha constante contra la incertidumbre, y esa lucha agota más que cualquier trabajo físico. Por eso, antes de hacer más, antes de decir que sí a otra obligación, antes de llenar tu agenda una vez más, detente, respira y pregúntate, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Esto me acerca o me aleja de lo que realmente quiero? ¿Sé siquiera lo que realmente quiero? Si no puedes responder con claridad, entonces lo que necesitas no es más velocidad, sino dirección. Y una vez que tengas esa dirección, todo cambia. El ruido se filtra, las decisiones se simplifican, y la energía, que antes se dispersaba en 1000 fragmentos, empieza a concentrarse en lo que de verdad importa. Porque no es la acción lo que destruye la paz interior, es actuar sin saber por qué. Ahora bien, si ya entendimos que el verdadero enemigo no es la actividad sino la confusión interna, entonces es momento de explorar qué herramientas tenemos para construir esa claridad. Y eso es precisamente lo que veremos a continuación. Imagina por un momento que subes a un taxi. Te acomodas en el asiento trasero, cierras la puerta, y el conductor, sin mirarte, pregunta, ¿a dónde vamos? Tú haces una pausa y dices, no sé, solo maneja. Suena absurdo, ¿no? Nadie hace eso. Pero curiosamente, eso es exactamente lo que hacemos cuando vivimos sin un rumbo claro. Nos despertamos, nos vestimos, trabajamos, respondemos, atendemos, pero sin habernos detenido jamás a decidir conscientemente hacia dónde queremos ir. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino parece válido, pero también cualquier obstáculo parece el final. Cualquier opinión te confunde, cualquier decisión te abruma. Y la vida, en lugar de sentirse como un viaje con sentido, se convierte en una acumulación de días que simplemente pasan. Sin dirección, el mundo exterior toma el control de tus pasos, porque cuando tú no decides, alguien más lo hará por ti. Las exigencias de otros, las modas del momento, el ruido de lo urgente, las expectativas heredadas, las voces que, sin darte cuenta, empiezas a confundir con tu propia voz. Y así, tu energía se diluye en tareas que no elegiste. Tu tiempo se gasta en cosas que no construyen lo que realmente anhelas, y lo peor es que puede pasar una vida entera sin darte cuenta, porque mientras más ocupado estás, más crees que todo va bien. Pero no es lo mismo estar en movimiento que avanzar. Muchos vivimos como si tuviéramos un mapa, pero sin haber marcado un destino. Nos guiamos por lo que otros hacen, por lo que parece correcto, por lo que no incomoda demasiado. Y al final, lo que obtenemos es un camino genérico, una versión tibia de lo que podríamos haber sido. ¿Y por qué lo hacemos? Tal vez por miedo a elegir mal, tal vez porque nadie nos enseñó a detenernos y preguntar, ¿qué quiero de verdad? O tal vez porque estamos tan acostumbrados a reaccionar que nos hemos olvidado de que también podemos dirigir. Pero no tener claridad no te protege del error. Al contrario, te lo garantiza, porque cuando no sabes qué estás buscando, es fácil que termines atrapado en lo que otros quieren que encuentres. Es como querer construir una casa sin planos. Pones ladrillos, tomas decisiones, inviertes tiempo, dinero, esfuerzo. Pero como no hay una imagen clara de lo que quieres crear, al final te das cuenta de que la casa no es habitable. O peor, que ni siquiera es tuya. Lo más peligroso de no tener un norte no es que falles, sino que nunca sepas si has acertado o no.
que llegues a los 40, a los 50 o incluso a los 70 años con la incómoda sensación de que todo lo que lograste no era para ti. El alma humana necesita una dirección, no necesariamente un plan rígido, pero sí un faro, un propósito que le dé sentido a lo cotidiano. Porque cuando sabes hacia dónde vas, puedes soportar los días difíciles, puedes tolerar el cansancio, la repetición, incluso el fracaso, porque todo eso cobra sentido dentro de un mapa más grande. Pero sin norte, incluso los días buenos se sienten vacíos, incluso los logros pierden sabor, incluso el descanso se vuelve inquieto porque no sabes de qué estás descansando. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Creen que sentirse perdidos es una crisis que llega de pronto, como si fuera una tormenta inesperada. Pero en realidad, estar perdido es la consecuencia lenta y silenciosa de haber caminado durante años sin rumbo. No se trata de tener todas las respuestas. Nadie las tiene. Se trata de tener una intención, una pregunta guía, una imagen, aunque sea difusa, de lo que quieres construir. Porque esa imagen se convierte en tu brújula. No te evita las tormentas, pero te impide girar sin sentido en medio de ellas. A veces pensamos que necesitamos un gran propósito, algo espectacular, algo que inspire a todo el mundo. Pero lo que necesitas es algo que te dé sentido a ti, algo que te haga sentir que tu vida tiene dirección, aunque nadie más lo entienda. Porque al final, solo tú vas a vivir tus días. Solo tú sabrás si lo que haces cada mañana te llena o te vacía. Cuando no hay dirección, la vida se convierte en una acumulación de estímulos. Y eso desgasta. Te levantas porque toca. Trabajas porque hay que hacerlo. Sonríes porque se espera de ti. Pero nada de eso nace desde adentro. Es como remar sin rumbo en un océano inmenso. Puede que llegues a algún lugar, pero también puede que solo estés gastando tu fuerza mientras das vueltas. La mente necesita una meta. El corazón necesita un sentido. El cuerpo necesita saber que se está moviendo por algo que importa. Cuando esas tres cosas se alinean, nace una fuerza interior que no viene del esfuerzo, sino de la claridad. Entonces la verdadera pregunta no es ¿cómo hago más cosas? La verdadera pregunta es ¿qué vale la pena hacer? Porque cuando defines eso, la vida empieza a ordenarse, la confusión se reduce, y lo que antes era caótico comienza a tener forma. Pero para llegar a ese punto, necesitamos una herramienta poderosa. Una disciplina que nos saque del ruido, del impulso inmediato, de la reactividad. Algo que nos enseñe a mirar hacia el final desde el principio. A construir el camino con los ojos puestos en el horizonte, no en la próxima distracción. Y de eso hablaremos a continuación. De cómo recuperar la dirección perdida. De cómo evitar que la vida nos arrastre sin preguntarnos. Y sobre todo, de cómo planificar el camino hasta el final, para no vivir a merced del caos. Hay una ley que pocos aplican, pero que transforma por completo la forma en que caminamos por la vida. Planificar hasta el final. No solo pensar en lo que queremos hoy, no solo decidir qué hacer mañana, sino proyectar nuestra mirada hacia el desenlace, hacia ese punto donde todo termina, donde la historia se cierra, donde ya no hay más jugadas que hacer. Robert Greene, en su libro sobre las leyes del poder, lo expresa sin rodeos. Planifica todo el camino hasta el final. Solo así no serás arrastrado por las circunstancias. Solo así sabrás cuándo detenerte. Solo así podrás guiar la fortuna y moldear el futuro. Es una frase poderosa, porque lo que está diciendo, en el fondo, es que muchas veces no caemos porque cometemos errores graves, sino porque no supimos cuándo parar, porque no vimos venir el desenlace, porque no anticipamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Cuando no piensas en el final, te vuelves ingenuo. Dejas cabos sueltos, te dejas llevar por la emoción del momento, y lo que comienza como una buena intención puede terminar en desastre. Hay quienes inician proyectos llenos de entusiasmo,
sin pensar en lo que pasará si las cosas se salen de control. Hay quienes entran en relaciones intensas, sin preguntarse cómo se verán esas mismas relaciones dentro de unos años. Hay quienes buscan poder, fama, reconocimiento, sin considerar el precio que podrían pagar si todo eso llega sin equilibrio. Y es que no es difícil empezar algo. Lo verdaderamente sabio es saber cómo terminarlo bien. Eso solo se logra si planificas con calma, sin dejarte cegar por la prisa ni por el deseo inmediato. Solo se logra si puedes tomar distancia emocional y mirar el escenario completo, no solo el primer acto. Planificar hasta el final no significa controlar cada detalle. Nadie puede prever todo, pero sí significa tener un mapa, una estrategia, un margen de conciencia, saber hacia dónde quieres que vayan las cosas y qué estarías dispuesto a hacer o a dejar de hacer para que ese rumbo se mantenga. Cuando actúas sin pensar en el final, te vuelves vulnerable a lo inesperado. Cada obstáculo te toma por sorpresa. Cada cambio de dirección te desestabiliza, porque estás improvisando a ciegas. Pero cuando actúas con visión larga, aunque no puedas controlar el futuro, puedes prepararte para él. Puedes adaptarte sin perderte. Es como construir una casa con planos o sin ellos. Si tienes los planos, aunque haya tormentas, aunque falten materiales, sabes qué estás haciendo. Tienes un punto de referencia, pero si solo estás poniendo ladrillos al azar, cualquier viento puede derribarlo todo. Y la vida tiene muchos vientos. Hay algo más que se gana cuando planificas hasta el final: la paz. Esa paz que viene de saber que no estás caminando por impulso, sino por decisión, que no estás reaccionando, sino construyendo, que no estás corriendo para apagar fuegos, sino para encender luz donde quieres que brille. Pero para llegar a eso, hay que vencer una tentación muy común, la de enfocarnos solo en el ahora, solo en la urgencia, solo en lo que nos alivia por un momento. La mayoría de las decisiones que destruyen una vida no lo hacen de golpe. Comienzan como pequeñas concesiones, como elecciones que parecen inofensivas, como cosas que, por ahora, no importan. Pero cuando todo lo que haces es responder a la hora sin mirar el después, un día despiertas rodeado de resultados que no elegiste, y lo que comenzó como descuido se convierte en un destino que no querías. Planificar hasta el final es también un acto de humildad. Es aceptar que somos finitos, que nuestros recursos son limitados, que el tiempo se acaba, que todo lo que hacemos tiene un desenlace, y que si no somos nosotros quienes decidimos cuál queremos que sea, entonces será el caos quien lo decida por nosotros. No es una cuestión de rigidez, sino de lucidez. No es volverse paranoico ni controlador, sino consciente. Es mirar más allá del entusiasmo inicial, más allá de las ganas, más allá del aplauso. Muchos líderes han caído no por falta de talento, sino por no ver venir el final, por no anticipar las traiciones, por no calcular hasta dónde podía extenderse su poder sin volverse en su contra. Lo mismo pasa en lo personal. Amistades, trabajos, hábitos, todos pueden deteriorarse si no se revisan a la luz de un propósito más grande. La gran ventaja de tener en mente el final desde el inicio es que puedes elegir cuándo retirarte, cuándo cambiar, cuándo decir basta. Y eso es una forma de poder muy sutil, pero muy real, porque quien no sabe cuándo parar, será detenido por la vida. Y muchas veces, cuando eso pasa, ya es demasiado tarde. Planificar hasta el final también te ayuda a reconocer lo que en realidad vale la pena. Porque cuando proyectas tus acciones hacia el desenlace, muchas cosas pierden importancia. Los pequeños enojos, las luchas de ego, las victorias superficiales. Todo eso se ve distinto cuando recuerdas que al final, lo que permanece no es lo brillante, sino lo que fue construido con propósito. Entonces, cada día se convierte en una parte de la obra completa. Cada elección es una pieza que debe encajar. Cada paso tiene sentido porque responde a una imagen más amplia. Y eso cambia por completo la manera en que vives.
La vida no es una sucesión infinita de momentos sueltos. Es una narración, un hilo, una historia que se va escribiendo con cada decisión que tomas. Y si tú no decides el final que quieres ver, ¿quién lo hará por ti? Ahora que comprendemos el valor de mirar el desenlace desde el comienzo, es momento de dar un paso más. Porque tener un fin en mente es una cosa, y construirlo con intención, otra muy distinta. Y ese proceso de construcción requiere algo más que planes. Requiere una transformación interna, una forma de ver el mundo y de verte a ti mismo, que cambie la manera en que eliges cada día. Y de eso hablaremos a continuación. De cómo evitar que nuestras ideas equivocadas nublen nuestro juicio. De cómo las concepciones falsas, aunque sutiles, pueden arruinar nuestra claridad. Y de por qué, para construir un camino verdadero, necesitamos aprender primero a ver con verdad. A veces creemos que vemos con claridad, cuando en realidad estamos mirando a través de filtros que deforman lo que es. Y lo más peligroso de una idea falsa es que no se siente falsa, se siente real, se siente lógica, se siente tuya. Los estoicos lo sabían. Ellos decían que el verdadero enemigo de la mente no es el dolor, ni la pérdida, ni siquiera la muerte. El verdadero enemigo es el juicio erróneo, la interpretación equivocada, esa pequeña distorsión interna que convierte algo neutral en una amenaza, cuando creemos que algo es injusto y reaccionamos con furia, aunque eso que ocurrió simplemente ocurrió, cuando pensamos que alguien nos está atacando, aunque en realidad solo está ocupado en sus propios asuntos, cuando nos convencemos de que no podemos, de que es tarde, de que no somos capaces, sin haberlo intentado. Eso es una falsa concepción, una oiesis, como la llamaban los antiguos estoicos, una idea que entra sin permiso y que comienza a dirigir tu vida desde la sombra. Y la gran trampa es que no se presenta como una mentira evidente, no grita, no golpea la puerta, se disfraza de pensamiento cotidiano, se camufla como intuición, se instala en la rutina y poco a poco se convierte en la forma en que ves todo. ¿Y qué sucede cuando esas ideas dominan? Que actúas desde la confusión, que decides con miedo, que interpretas desde la herida, que vives reaccionando a lo que crees que es, no a lo que realmente es. La mente comienza a construir historias, y esas historias se sienten tan verdaderas que ni siquiera las cuestionas. Pero esas historias están basadas en supuestos, en aprendizajes rotos, en heridas viejas, en creencias heredadas. Y como esas historias no están alineadas con la realidad, tu vida empieza a desalinearse también. Te esfuerzas por cosas que no te llenan. Te alejas de personas que podrían ayudarte. Te saboteas justo antes de lograrlo, porque algo en ti cree que no lo mereces. Te exiges de más, o te abandonas demasiado. Y todo eso porque una idea, una sola, se metió dentro, y no la reconociste. Cuando no revisas tus concepciones, te conviertes en prisionero de ellas. Y no importa cuántos planes tengas, cuántos libros leas, cuánta motivación sientas, si estás operando desde una mentira, tarde o temprano, todo se va a torcer. Por eso, tener un fin en mente no es suficiente si ese fin está contaminado por falsedades. Por eso, planificar no basta si lo haces desde una visión distorsionada. Por eso, todo lo que construyas desde una concepción errónea, aunque parezca fuerte, terminará por colapsar. La pregunta entonces no es solo, ¿hacia dónde voy?, sino también, ¿desde qué visión estoy caminando? ¿Quién me enseñó a pensar lo que pienso? ¿Quién me convenció de que esto es lo que merezco? ¿Desde cuándo creo que tengo que demostrar tanto? ¿En qué momento confundí el amor con aprobación o el éxito con ruido? Las ideas no examinadas son como raíces podridas bajo tierra. No se ven, pero afectan todo lo que crece por encima. Y aquí es donde aparece la verdadera práctica filosófica, la vigilancia interna, la revisión constante de lo que estás creyendo, no para juzgarte, no para castigarte, sino para liberarte.
Porque el simple acto de observar una idea, de ponerla a la luz, de preguntarte si es real, ya comienza a debilitar su poder. Los estoicos no buscaban controlar el mundo. Sabían que no podían. Lo que sí intentaban era controlar sus percepciones, filtrar su mirada, afinar el juicio, porque entendían que lo que más perturba al ser humano no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre adentro cuando interpreta mal. Y por eso insistían tanto en entrenar la mente. No con dogmas, no con afirmaciones vacías, sino con observación, con calma, con atención, con esa pausa sagrada que te permite decir, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿O solo es un reflejo del miedo que aún no he sanado? Una mente entrenada no es una mente sin dolor. Es una mente que sabe distinguir lo que es suyo de lo que no. Una mente que puede ver venir la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Una mente que puede actuar con sabiduría, incluso en medio del caos. Y eso no se logra en un día. Se logra con práctica, con intención, con la voluntad de dejar de vivir en automático. Hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que muchas de tus angustias no nacen de lo que pasa, sino de cómo lo entiendes. Que tu ansiedad no está en el mundo, sino en tu interpretación del mundo. Que lo que te encierra no es la realidad, sino las ideas que llevas dentro sin haberlas elegido. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no necesitas controlar cada cosa externa. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo. Ya no necesitas probar tu valor a cada paso. Solo necesitas observar con claridad y actuar desde esa claridad. La vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte. No por resistencia, sino por comprensión. Porque cuando ves con verdad, caminas con ligereza. Y cuando caminas con ligereza, puedes llegar más lejos. Ahora que hemos comprendido cómo las falsas ideas pueden distorsionar nuestro rumbo, es momento de dar el siguiente paso. Porque ya no basta con evitar el error. Ahora hay que elegir con intención. Saber a qué decirle no. Y más importante aún, a qué decirle sí. Y eso será lo que descubriremos a continuación. Cómo recuperar el poder de decidir. Cómo volver a elegir desde el centro. Cómo vivir con dirección, no por inercia. Cuando no tienes una dirección clara, todo se vuelve borroso. Lo urgente se disfraza de importante. Lo trivial se presenta como necesario. Y la vida se llena de decisiones que no elegiste realmente. Simplemente dijiste que sí, porque no sabías a qué decirle no. Y aquí está una de las raíces del desorden interior. No saber distinguir entre lo que vale y lo que pesa. Sin un propósito definido, todo te parece posible. Y a la vez, todo te abruma. Cada oportunidad suena atractiva. Cada invitación parece una obligación. Cada camino te seduce, aunque no te lleve a ningún lado. Porque no tienes un filtro, no tienes un criterio interior que ordene el caos exterior. La claridad te da eso, un filtro. Cuando sabes hacia dónde vas, sabes también qué caminos no tomar. Cuando tienes un fin en mente, puedes decir no sin culpa. Puedes cerrar puertas con calma. Puedes dejar pasar opciones que no te sirven, aunque vengan envueltas en aplausos o promesas. Y eso es poder. Decidir no es solo elegir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces es elegir entre lo bueno y lo bueno, entre lo urgente y lo verdadero, entre lo que brilla ahora y lo que nutre a largo plazo. Pero si no tienes una dirección interna, ¿cómo sabrás cuál es cuál? Es fácil perderse cuando todo parece deseable. Es fácil confundirse cuando todos los caminos parecen válidos. Es fácil agotarse cuando tratas de seguirlos todos al mismo tiempo. La paradoja es que cuanta más libertad tienes, más necesitas saber quién eres. Porque de lo contrario, esa libertad se vuelve una trampa. Te ofrece 1000 puertas abiertas, pero ninguna conduce a ti. Cuando no tienes claridad, tu atención se vuelve frágil. Cada estímulo la secuestra, cada noticia te arrastra, cada emoción te dirige, y vives como una veleta,
girando según el viento que sople ese día. Pero no estamos hechos para girar sin sentido. Estamos hechos para anclar, para profundizar, para construir. Y construir requiere renuncia. No puedes tenerlo todo. No deberías intentarlo, porque en ese intento se te va la vida. Lo verdaderamente valioso necesita enfoque, necesita tiempo, necesita silencio, necesita que digas esto sí, pero también que tengas el coraje de decir esto no. Y ese coraje nace de la claridad. Si no sabes qué estás construyendo, todo lo que llega parece útil. Pero cuando sabes cuál es tu obra, reconoces enseguida que no encaja. Y no lo aceptas. No por arrogancia, sino por respeto a lo que estás creando. El respeto propio no se demuestra con fuerza externa, se demuestra con decisiones internas, con la capacidad de mirar algo atractivo y aún así decir, esto no es para mí, porque sabes quién eres, porque sabes hacia dónde vas, porque no necesitas llenarte de cosas para sentirte completo. Hay una libertad inmensa en eso. No decir sí por miedo a quedar mal, no decir sí por ansiedad de perderte algo, no decir sí por el hábito de complacer, sino decir sí porque elegiste, y decir no porque también elegiste. Cuando tu vida está alineada con tu dirección interna, cada decisión tiene sentido, no porque sea perfecta, sino porque responde a algo más profundo que la urgencia del momento. Y así, día tras día, vas construyendo un camino con coherencia, una vida que se siente tuya, una historia que, aunque tenga errores, está escrita por ti. Eso es lo que sucede cuando aprendes a decir no, no a lo que te distrae, no a lo que te drena, no a lo que parece importante pero no lo es, no a lo que otros quieren que seas, si eso te aleja de lo que eres. Y en ese espacio que queda cuando aprendes a decir no, comienza a crecer tu verdadero sí, ese sí profundo, ese sí consciente, ese sí que no se grita, pero se sostiene, ese sí que marca la diferencia entre reaccionar y elegir. El mundo no va a dejar de ofrecerte cosas, no va a dejar de exigirte, de empujarte, de confundirte, pero tú sí puedes dejar de entregarte sin criterio, sí puedes parar y preguntarte, ¿esto me lleva hacia mi norte? ¿Esto honra lo que realmente valoro? ¿Esto refleja la persona que estoy tratando de ser? Y si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No para castigar, no para cerrarte, sino para proteger tu energía, para cuidar tu enfoque, para reservar tu fuego para lo que de verdad lo merece, porque el fuego interior, como toda llama, es limitado. Y si lo entregas todo sin cuidado, un día te das cuenta de que ya no queda luz para lo que importa. Por eso, el arte de vivir con dirección incluye también el arte de renunciar, no como pérdida, sino como forma de claridad. Y esa claridad no se alcanza de una vez. Se entrena, se fortalece con cada pequeña decisión, se cultiva con cada acto en el que eliges el propósito en lugar del impulso, la verdad en lugar de la aprobación, el camino en lugar del atajo. Ahora que entendemos cómo la claridad nos permite decir no a lo que nos desvía, estamos listos para algo más profundo. Porque no basta con saber qué evitar. También necesitamos saber cuándo detenernos, cuándo basta, cuándo lo que estamos haciendo ya cumplió su ciclo. Y eso es lo que veremos a continuación. Cómo reconocer el momento de parar, cómo honrar el cierre y cómo aprender a decir hasta aquí. Saber cuándo detenerse también es una forma de sabiduría, y no siempre llega con la edad, ni con la experiencia, ni con los golpes. A veces, detenerse requiere más coraje que avanzar, porque vivimos en un mundo que nos empuja a seguir, a no parar nunca, a hacer más, lograr más, demostrar más. Pero hay un momento en todo proceso en el que continuar deja de ser progreso y empieza a ser obstinación. Un momento en el que la acción ya no construye, sino que desgasta. Un punto en el que lo que era impulso se transforma en carga, y seguir por seguir se convierte en una forma de fuga.
Detenerse no es lo mismo que rendirse. Rendirse es soltar por miedo. Detenerse es soltar por claridad. Es decir, hasta aquí con dignidad. No por derrota, sino por comprensión. Es reconocer que el ciclo se cumplió, que ya no hay más que exprimir, que forzar, que perseguir. Pero para ver ese momento con lucidez, necesitas perspectiva, necesitas honestidad, necesitas estar dispuesto a soltar la idea que tenías de cómo iban a ser las cosas y aceptar cómo están siendo realmente. Y eso no siempre es fácil, porque estamos apegados a la imagen, apegados al plan, apegados a la identidad que creamos en torno a lo que hacemos. A veces seguimos insistiendo en algo solo porque no queremos aceptar que ya no somos los mismos, o que esa meta ya no nos representa, o que eso que soñábamos ya cumplió su propósito. Y sin embargo, seguimos, aunque el cuerpo lo grite, aunque el alma se canse, aunque la intuición nos lo susurre en cada silencio. Nos cuesta parar porque detenerse también implica duelo. Implica mirar de frente lo que ya no es, lo que ya no va a ser. Y eso duele, porque es más fácil distraerse con actividad que enfrentar el vacío que deja lo que se termina. Pero el vacío no es enemigo. El vacío es espacio. Es la pausa necesaria para que algo nuevo tenga lugar. Es tierra fértil esperando semillas distintas. Es ese silencio en el que por fin, después de tanto ruido, puedes escucharte de verdad. Saber detenerse también significa tener un sentido del suficiente. Entender que no todo tiene que llegar al extremo, que no todo debe ser eterno, que no todo lo que comienza merece mantenerse vivo para siempre, que hay cosas que florecen y luego se marchitan, y eso está bien, porque así es la vida. Una relación puede ser hermosa durante un tiempo y después agotarse. Un proyecto puede impulsarte durante años y después perder sentido. Una meta puede inspirarte y luego revelarse como una etapa, no un destino. Cuando entiendes esto, dejas de aferrarte por costumbre, dejas de sostener por miedo, dejas de estirar lo que ya no tiene vida. Y en lugar de agotarte, agradeces. En lugar de insistir, cierras. En lugar de fingir, respiras. La cultura del rendimiento no celebra eso. Nos enseña a comenzar, a luchar, a escalar. Pero no nos enseña a terminar con elegancia, a reconocer el cierre, a honrar el final. Y sin esa enseñanza, muchas veces lo que era liviano se vuelve pesado. Lo que era sagrado se vuelve rutina. Lo que era verdadero se convierte en una carga silenciosa que llevamos por inercia. Por eso es tan importante aprender a leer las señales. El cuerpo siempre avisa, la mente se dispersa, el entusiasmo ya no aparece, la conexión se vuelve forzada, la motivación desaparece y es reemplazada por obligación. Entonces llega el momento de la decisión. ¿Sigo por costumbre o me atrevo a soltar? Soltar puede doler, pero el peso de quedarte donde ya no debes duele más. Porque no solo te cansa, te apaga, te desconecta de ti, te atrapa en una vida que ya no se siente tuya, aunque tú la hayas construido. Y todo por no saber cuándo decir basta. Decir basta es respetar tus límites, es honrar tu evolución, es permitir que el espacio que deja lo que termina sea ocupado por algo más alineado con lo que eres hoy. Porque tú también cambias, tus deseos cambian, tu forma de ver el mundo cambia, y eso significa que tus metas, tus vínculos, tus hábitos, también deben tener permiso de transformarse. Nada que sea real necesita ser eterno para tener valor. A veces, lo más sabio que puedes hacer es cerrar una puerta con gratitud y seguir caminando sin rencor, sin remordimientos, sin apego. Porque el que sabe detenerse, sabe vivir. Y vivir no es acumular logros. Vivir es moverse con conciencia. Vivir es saber cuándo empujar y cuándo permitir que las cosas se caigan. Vivir es confiar en que no todo se trata de avanzar, que detenerse también es camino,
también es parte del orden, también es forma de sabiduría. Ahora que hemos aprendido a reconocer ese momento en el que es mejor detenerse que insistir, podemos ir aún más profundo, porque hay una pregunta que permanece. ¿Cómo sabré si me estoy desviando del rumbo? ¿Cómo identificar esos momentos en los que, sin darme cuenta, me alejé de mi propósito? ¿Cómo saber si sigo dentro del camino o si solo estoy actuando por costumbre? Y de eso hablaremos a continuación, de cómo leer las señales, de cómo escuchar esa voz interna que avisa y de cómo volver a corregir el rumbo antes de perderlo por completo. Desviarse del camino no siempre se siente como una catástrofe. A veces es sutil, tan sutil que ni siquiera lo notas. No hay un gran ruido, ni una gran caída, solo una sensación tibia, vaga, que se instala poco a poco y que con el tiempo se convierte en rutina. Al principio estás lleno de intención, conectado con tu propósito. Tus acciones tienen sentido, tus decisiones reflejan lo que eres. Pero luego, algo empieza a cambiar, no de golpe, sino como una brisa que gira en otra dirección, y sin darte cuenta, comienzas a alejarte, no por maldad ni por debilidad, sino por distracción, por agotamiento, por dejarte llevar por lo urgente, por ceder ante el después lo retomo, por esa voz que dice, esto no importa tanto, pero importa. Importa porque cada pequeña elección que no está alineada con tu norte, te empuja, aunque sea un poco, en otra dirección. Y cuando eso se repite, una y otra vez, terminas construyendo una vida que ya no se parece a ti. Eso es lo que duele. No el error, sino la desconexión. No lo que hiciste, sino que ya no sabes por qué lo hiciste. No el camino, sino no reconocer tus propias huellas. Entonces llega ese momento extraño en el que todo parece en orden, pero tú no lo estás. Tienes lo que querías, pero no lo disfrutas. Cumples con todo, pero no te llena. Y empiezas a preguntarte, ¿en qué momento me perdí? Y la respuesta, muchas veces, está en los detalles, en las pequeñas renuncias internas, en las veces que dijiste que sí cuando querías decir que no, en las veces que te obligaste a encajar, en las veces que te alejaste de lo que sabías que era verdadero. Por eso, el mayor acto de amor propio no es exigirte más, es revisar con honestidad, mirarte con valentía, preguntarte sin adornos, ¿esto que estoy haciendo sigue siendo coherente conmigo? ¿Sigue teniendo sentido? ¿O lo mantengo solo porque no sé cómo detenerlo? Es fácil justificarlo todo desde la mente. El hábito construye excusas, la costumbre normaliza el desvío, pero el cuerpo lo sabe, el alma también. Y si te detienes, si guardas silencio, si te permites realmente escuchar, lo vas a sentir. El cansancio sin motivo, la impaciencia constante, la desconexión con lo que antes te movía, la sensación de estar presente, pero ausente al mismo tiempo. Todo eso son señales. No para alarmarte, sino para despertarte, no para juzgarte, sino para recordarte, no para que te culpes, sino para que regreses, porque siempre se puede volver, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto hayas avanzado en una dirección equivocada, siempre puedes parar, siempre puedes mirar de nuevo, siempre puedes redibujar el mapa, y no necesitas destruirlo todo. A veces solo basta con corregir un grado, un pequeño giro, un cambio en la forma de mirar, una conversación pendiente, una pausa bien tomada, una decisión valiente. Volver a ti no es volver al pasado, es traer tu verdad al presente, es dejar de moverte por inercia, es preguntarte con sinceridad cada mañana, ¿esto que estoy haciendo me representa? ¿Esto que estoy eligiendo me honra? ¿Esto que estoy viviendo tiene sentido para mí? Y si la respuesta es no, entonces es momento de ajustar, no desde el juicio, no desde el drama, sino desde la conciencia, desde la calma de quien ha entendido que desviarse es humano, pero permanecer perdido es una elección. La dirección no es algo que se encuentra una vez y ya,
Es algo que se mantiene, que se cuida, que se reevalúa. Como el timón de un barco en medio del mar, lo vas corrigiendo según los vientos, según las olas, pero sin perder de vista el horizonte, y ese horizonte es tu verdad, tu propósito, esa intuición profunda que no grita, pero nunca miente. A veces confundimos persistencia con fidelidad. Creemos que insistir es sinónimo de compromiso, pero hay momentos en los que insistir en lo equivocado es una forma de traición. Traición a ti, a tu esencia, a la vida que realmente deseas vivir. Volver no siempre se ve heroico. A veces es silencioso, íntimo, invisible para el mundo, pero profundamente transformador por dentro. Porque volver a ti es volver a la fuente de todo, a ese lugar donde las decisiones no se toman por miedo, ni por deber, sino por convicción. Y cuando estás ahí, en ese centro, cada cosa encuentra su lugar. La energía regresa, la voz interna se aclara, el entusiasmo despierta, y todo vuelve a tener sentido. Ahora que entendemos cómo leer las señales que nos indican que hemos salido del camino, que ya no estamos actuando desde la coherencia sino desde la costumbre, es momento de abordar una cuestión aún más importante. Porque incluso cuando sabes que te estás alejando, incluso cuando sientes que algo ya no va más, surge otra dificultad: el miedo a soltar, el apego, la falsa idea de que sin eso quedarás vacío. Y por eso, lo siguiente que exploraremos será ese momento crucial, el instante en que debes dejar ir, cómo reconocerlo, cómo atravesarlo, y cómo descubrir que muchas veces soltar es exactamente lo que necesitabas para renacer. Soltar. Esa palabra que todos usamos con facilidad, pero que, cuando llega el momento de aplicarla, se vuelve difícil de pronunciar desde el cuerpo, porque soltar duele, no siempre por lo que dejamos ir, sino por todo lo que habíamos proyectado sobre eso. Las expectativas, las promesas, las imágenes, los futuros que soñamos, las versiones de nosotros mismos que construimos alrededor de esa persona, de ese camino, de esa idea. Soltar implica reconocer que algo cambió, que ya no es como era, que por más que te aferres, no volverá a ser igual. Y ahí está la herida, no tanto en lo externo, sino en la ruptura interna, en esa brecha entre lo que deseábamos y lo que es. A veces sabemos que algo ya no nos pertenece. Lo sentimos en el cuerpo, lo intuimos en el alma, pero igual nos aferramos, porque hay una parte de nosotros que aún no está lista para decir adiós. Nos apegamos por costumbre, por miedo, por nostalgia, por no saber quién seremos sin eso. Pero lo cierto es que soltar no es perder, es liberar, no es destruir, es dejar de cargar lo que ya no suma, no es debilidad, es un acto de madurez profunda. Y no se trata de soltar de cualquier manera, no se trata de huir, ni de abandonar por capricho, se trata de observar con honestidad, de decirte a ti mismo: esto ya cumplió su ciclo, ya no me expande, ya no me construye, ya no me representa. Soltar a veces es amar desde otro lugar, es agradecer por lo que fue, es cerrar una etapa sin resentimiento, es permitir que la vida se mueva, que respire, que evolucione. Muchas veces pensamos que el valor está en resistir, en aguantar, en sostener cueste lo que cueste. Y sí, hay momentos en los que la persistencia es un acto de amor, pero hay otros en los que sostener se vuelve traición. Traición a tu esencia, a tu proceso, a tu verdad. Lo que no fluye, pesa. Lo que no respira, ahoga. Lo que ya no vibra contigo, te roba energía. Y vivir en ese estado no es vida. Por eso soltar también es confiar. Confiar en que no necesitas controlar todo. En que hay cosas que se van no para castigarte, sino para darte espacio. En que no todo lo que se rompe es una pérdida. A veces es una liberación disfrazada. Y sí, el vacío duele. El silencio inquieta. Pero sin ese espacio, no puede llegar lo nuevo. Ninguna semilla florece en tierra saturada.
Ninguna alma despierta si no se le permite vaciarse primero. Soltar es abrir la mano, es dejar de apretar el pasado, es mirar hacia adelante, aunque aún no sepas lo que viene. Y eso es un acto de fe, no una fe religiosa, una fe profunda, silenciosa, que nace de saber que algo en ti merece algo más verdadero, algo más liviano, algo que no tengas que forzar para que se quede. Porque lo auténtico no exige sacrificios constantes. Lo auténtico se sostiene solo. Respira contigo, camina a tu ritmo, y si lo tienes que arrastrar, entonces no es. A veces nos cuesta soltar porque sentimos que es un fracaso, como si dejar ir fuera aceptar que algo salió mal. Pero a veces las cosas simplemente cambian, las personas evolucionan, los caminos se bifurcan, y resistir ese flujo natural es lo que genera sufrimiento. Nadie te prepara para eso, para el arte de cerrar con amor, de despedirse sin rabia, de decir adiós con paz. Pero es necesario, porque si no lo haces, vives cargando ausencias como si fueran obligaciones, y eso, con el tiempo, te apaga. Soltar no es borrar, no es negar lo vivido. Al contrario, es honrarlo tanto que lo dejas ir con dignidad. Y es ahí, en ese acto silencioso, donde empieza el renacimiento, donde algo en ti vuelve a respirar, donde la energía vuelve a fluir, donde el alma deja de luchar y empieza a abrirse. Sí, el proceso es incómodo, da miedo, te deja expuesto, pero también te devuelve a ti, a tu centro, a tu verdad, a esa voz que había quedado tapada por el ruido del tengo que, del debo seguir, del no puedo soltar ahora. Y cuando escuchas esa voz, algo cambia. Ya no necesitas tanto esfuerzo, ya no dependes de que todo esté en su lugar, ya no cargas con lo que no te corresponde, solo estás, presente, desnudo, real, y desde ahí, puedes comenzar de nuevo. Ahora que entendemos la profundidad que hay en soltar, que no es huir ni fallar, sino liberar con conciencia, estamos listos para mirar hacia otro punto esencial. Porque una vez que sueltas, una vez que el espacio está limpio, surge la gran oportunidad, la de redirigir tu energía, la de volver a definir tu meta, la de preguntarte con honestidad, ¿a dónde quiero llegar ahora? ¿Hacia qué propósito quiero dirigir mi vida? Y de eso hablaremos a continuación. De cómo construir un nuevo rumbo desde la claridad, de cómo elegir con intención, no con miedo, y de cómo convertir cada paso en una afirmación de quién eres realmente. Cuando todo ha sido soltado, cuando el ruido se apaga, cuando la prisa se detiene, queda algo. Un espacio, una pregunta, a veces suave, a veces intensa, pero siempre clara. ¿Y ahora qué quiero construir? Ese momento es sagrado, porque ya no estás eligiendo desde el miedo, ni desde la costumbre, ni desde el impulso de demostrar. Estás eligiendo desde la verdad, desde la pausa, desde la conciencia. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero rumbo. Volver a preguntarte hacia dónde vas no es debilidad, es renovación, es madurez, es entender que, si has cambiado por dentro, tus metas también tienen permiso de cambiar. Tus sueños pueden transformarse. Tus definiciones de éxito, de amor, de paz, pueden evolucionar, y deben hacerlo. La dirección que sirve a tu yo de ayer puede no ser la misma que necesita tu yo de hoy. Por eso es tan importante detenerte y redefinir tu camino, no porque te hayas equivocado, sino porque creciste, porque ya no quieres lo mismo, porque ya no piensas igual, porque has atravesado cosas que te han enseñado a ver con otros ojos. Y eso es valioso. No estás empezando de cero, estás empezando desde otro lugar, desde una versión más real, más consciente, más profunda de ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres ahora? No lo que se espera de ti, no lo que parece exitoso, no lo que otros aplauden, sino lo que realmente te enciende por dentro, lo que se siente liviano, verdadero, íntegro,
No tienes que tenerlo todo claro. A veces el rumbo no se muestra como un mapa completo. A veces aparece solo como una dirección, una sensación, un pequeño sí interior que, aunque no puedas explicar con palabras, sabes que es real. Y ese pequeño sí es suficiente para empezar. A partir de ahí, puedes construir, con intención, con respeto por ti, con paciencia, no desde la urgencia de llegar, sino desde la calidad del camino, no desde el afán de lograr, sino desde el deseo de vivir con sentido. Volver a definir tu norte es un acto profundamente humano. Es mirarte con ternura y decir, esto ya no me representa, pero esto otro sí. Es tomar decisiones no para escapar de algo, sino para acercarte a lo que realmente importa. Y eso requiere escucha. Escucha real, no a las voces de afuera, sino a la tuya, a esa parte interna que no busca aprobación, que no busca aplausos, que solo quiere coherencia, paz, verdad. Cuando te permites preguntarte qué quieres construir ahora, te devuelves el poder. Dejas de vivir a la deriva, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. La vida no es una carrera que se corre en línea recta. Es un viaje con curvas, con desvíos, con pausas. A veces tendrás que volver sobre tus pasos. A veces tendrás que abandonar caminos que parecían promisorios. A veces tendrás que caminar a oscuras, guiado solo por una intuición silenciosa. Y está bien. El rumbo no es una respuesta definitiva. Es una conversación constante contigo mismo. Preguntarte qué quieres no es señal de duda, sino de claridad. Tener el coraje de redefinir lo que buscas es prueba de que estás despierto. Y cuando empiezas a caminar con esa claridad, todo cambia. Las decisiones se hacen más simples. La energía se enfoca. Los límites se fortalecen. Las prioridades se ordenan. Y la vida, aunque siga siendo compleja, empieza a tener un sentido profundo que no depende de resultados, sino de dirección. Saber lo que quieres no es una imposición. No tiene que ser una gran visión épica. A veces es algo simple. Quiero paz. Quiero vivir más lento. Quiero dedicarme a lo que me nutre. Quiero ser honesto conmigo. Quiero estar presente. Y esas verdades, aunque parezcan pequeñas, son brújulas poderosas. Te ayudan a decir que no sin culpa. Te protegen del exceso. Te sostienen cuando todo alrededor se mueve. Porque cuando tienes una intención clara, el mundo puede gritar, pero tú no te pierdes. Redefinir el rumbo es volver a comprometerte contigo, con lo que realmente valoras, con la persona que quieres ser, con la forma en que quieres caminar este tramo de la vida. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas una dirección interna que sea tuya, una frase, una intención, una imagen que te recuerde qué estás construyendo y por qué vale la pena seguir. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por preguntarte, ¿en qué tipo de vida me sentiría en paz? ¿Qué decisiones me acercan a ella? ¿Y cuáles me alejan? Responde con honestidad, con calma, sin prisa, y deja que esa respuesta guíe tus próximos pasos. Ahora que hemos explorado el valor de elegir un nuevo rumbo desde la claridad, nos queda una última pieza, un cierre que no es un final, sino una síntesis. Porque después de todo este recorrido, hay algo que debemos anclar para siempre: la importancia de vivir con intención, de construir con propósito, de caminar con un fin en mente. Y eso es lo que descubriremos a continuación. Una reflexión final, un recordatorio profundo y una invitación a vivir sin perder de vista lo más importante, tu verdad. Vivir con intención no es un lujo, es una necesidad. No se trata de vivir perfecto, ni de tener el control absoluto de cada paso. Nadie lo tiene. Pero sí se trata de saber por qué haces lo que haces, qué te mueve, qué eliges y, sobre todo, qué decides dejar de hacer. La intención es la raíz silenciosa de todo lo que florece con sentido. Es esa fuerza interior que le da forma a tu día, aunque afuera todo esté revuelto. Es el gesto invisible que transforma una acción común en un acto significativo.
Vivir con intención no es algo que se nota en lo que muestras, sino en lo que sostienes en silencio, en cómo respiras en medio del ruido, en cómo respondes cuando el mundo te arrastra, en cómo vuelves a ti una y otra vez, incluso después de perderte. La intención es lo que separa el movimiento del progreso, la actividad del propósito, la prisa del verdadero camino. Y no necesitas una gran misión para vivir con intención. Basta con estar presente, con decidir desde la claridad, con recordar cada mañana que tu vida te pertenece, que cada decisión deja una huella, que cada palabra, cada gesto, cada sí o cada no, tiene peso. Cuando vives con intención, no necesitas llenar tus días de tareas. Solo necesitas alinear tu energía con lo que realmente importa. Entonces las prioridades se ordenan, las relaciones se filtran, los pensamientos se aquietan, y tu alma, por fin, se siente en casa. La intención no te protege de los problemas, pero sí te da fuerza para enfrentarlos. No evita el dolor, pero te ayuda a atravesarlo con dignidad. No te aleja del caos, pero te ancla para que el caos no te lleve con él. Porque cuando sabes quién eres y sabes por qué haces lo que haces, el mundo puede cambiar, puede gritar, puede desafiarte, pero tú sigues, no por terquedad, sino por coherencia. Y eso es libertad, la libertad de elegir tu vida paso a paso, de construirla sin máscaras, de no traicionarte por pertenecer, de no vender tu paz por aceptación, de mirar hacia atrás un día y decir, no fue fácil, pero fue mío. Vivir con intención no es solo mirar hacia adelante, es también mirar hacia adentro, preguntarte qué estás cultivando, qué estás sosteniendo, qué estás ignorando, y tener el valor de ajustar el rumbo, de hacer las preguntas difíciles, de volver al centro una y otra vez, porque vivir con intención no es llegar, es permanecer despierto mientras caminas, no es lograr grandes cosas, sino hacerlo pequeño con sentido. No es brillar para todos, sino sentir que, aunque nadie mire, tú sabes por qué estás ahí. Y eso transforma la forma en que te levantas, la forma en que amas, la forma en que descansas, la forma en que decides, porque cada día, cada instante, es una oportunidad para volver a elegir con el corazón abierto y los pies firmes. Hemos hablado de planificar hasta el final, de no vivir a la deriva, de evitar las falsas ideas que nublan la mente, de tener el coraje de detenerse, de soltar lo que ya no nutre, de redirigir la energía, de escuchar las señales internas, de redefinir el camino, pero nada de eso sirve si no lo haces con intención, si no eliges conscientemente, si no decides que tu vida merece ser vivida con presencia, con propósito, con dirección. Esa es la verdadera enseñanza. No hacer más, sino vivir mejor. No correr sin rumbo, sino caminar con sentido. No llenar el tiempo, sino habitarlo. Porque al final, todo se resume en esto. ¿Vas a vivir por reacción o por elección? La vida pasa igual, pero cuando eliges vivirla con intención, entonces cada paso se convierte en una afirmación, cada silencio en una forma de sabiduría, cada comienzo en una declaración de amor propio. Y cuando llega el final, porque todos los caminos llegan, no te pesa lo que no hiciste, ni lo que no lograste. Te da paz saber que cada momento, incluso los difíciles, fueron vividos con conciencia. Eso es una vida bien vivida. Una vida que no se mide en logros, sino en verdad. Una vida que no se define por lo que otros piensan, sino por lo que tú elegiste sostener. Y si has llegado hasta aquí, si este viaje resonó contigo, entonces ya lo sabes. La claridad no es un privilegio, es una decisión. La dirección no es una suerte, es una práctica. Y la intención es el acto más silencioso y más poderoso que puedes ofrecerle a tu propia existencia. Hazlo valer, hazlo tuyo, hazlo real,